Colibrí, picaflor, zafiro, chuparrosas son algunos de los nombres del ave en movimiento de hoy. Si en casa tenemos alguna planta con flores, es muy probable que recibamos la visita de uno de estos pequeños, que no pasan desapercibidos y suelen ser muy confiados. Bajo buenas condiciones de luz podremos apreciar su hermoso plumaje, con un variado colorido y tonos metalizados. Están presentes en todo el continente americano, prácticamente en todos los ambientes, desde las selvas hasta los desiertos. En algunos casos, el parque o el jardín de una casa suele guardar un hermoso secreto, el nido de un picaflor o colibrí. Tuve la suerte de registrar la nidificación de un picaflor o zafiro dorado. Imágenes íntimas de la mamá con sus pichones. ¿Las vemos? El pequeño nido, con forma de copa, estaba construido con materiales vegetales unidos con telaraña y tapizado con líquenes. Tenía 2 huevos blancos. La hembra fue la encargada de construir el nido y luego pasaría 15 días incubándolos. Solo abandonaba el nido por cortos momentos para alimentarse. Los pichones nacen con los ojos cerrados, la piel es de color rosada y tienen un cortito pico amarillo. En los primeros días, la hembra realiza periódicos viajes para alimentarlos y también los cubre para mantenerlos calentitos. Los machos no colaboran en ningún momento y permanecen gran parte del día emitiendo fuertes chillidos para defender su territorio y atraer a otras hembras. A los 11 días de nacidos, los pichones se pueden ver activos, tienen los ojos abiertos, les están creciendo las plumas y mantienen el pico casi vertical, en una postura habitual de los pichones. Es de notar las cerdas que cubren el nido, muy útil para mantenerlos más ocultos cuando permanecen solos. Mamá trae la comida en muchos viajes. Además de néctar, como se puede lograr apreciar en su pico, trae proteínas sólidas provenientes de insectos, arañitas y ácaros. Mamá llega con el dulce néctar. Podemos apreciar granos de polen en su pico. Se adhirieron al introducirlo en las flores y de esta manera trasladó el fino polvo a otras flores que visitó. Si el polen llega a otra flor de la misma especie, se produce la polinización. La etapa de crecer en el nido es difícil. Cuando los pichones tenían 17 días, debieron superar un día de tormenta y viento. Ante la aparente fragilidad de nido y pichones, superaron muy bien la dura prueba. Y cuando la lluvia calmó, ahí estaba la madre para alimentarlos. Pasan los días.
permanecen más tiempo solos, se encuentran más activos y están bien emplumados, con una coloración similar a los adultos. Después de 40 minutos de ausencia, llega mamá. Esta vez trae el pico con barro, ya que estuvo buscando, en pequeños agujeros de los árboles, insectos y sorber savia. La tarde previa a que los pichones abandonen el nido, la madre tenía un comportamiento distinto. Demoraba en darles de comer, mostrándoles dónde estaba la comida y cómo obtenerla. Ya era el momento de dejar el nido. Muy atentos a su madre, revoloteaban, fortaleciendo sus alas. Finalmente llega la comida. El néctar de flores les dará las calorías que necesitan, obteniendo las energías necesarias para volar. La mañana del día 21, bien temprano, abandonaron el nido para seguir junto a su madre por unos días más. Genial, estos pichones superaron una etapa y ahora van rumbo a la vida adulta para visitar y dar color a muchos jardines y parques, como es el caso de la familia Esquiciato. Quiero agradecer enormemente a Juliana y Fabio por permitirme registrar estas imágenes y poder compartirlas con ustedes. Si llegaste hasta este momento, seguramente te gustó el video. Déjame un comentario y como siempre, nos estamos viendo muy pronto.